Muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más en la materia tributación. Hoy quiero compartir con ustedes sobre una información muy importante sobre la inversión que se puede realizar en nuestro país, en nuestra ciudad, negociando el Paraguay, las ventajas que ofrece nuestro país para inversiones. En el material que a continuación comparto con ustedes está preparado para orientar las inversiones a ser realizado en nuestro país respecto al ambiente de negocio existente en el Paraguay y con el fin de encaminar también las decisiones y la importancia y la conveniencia posible a la hora de realizar operaciones en Paraguay o en nuestro país. Entonces, en el contenido del material abarca puntos muy interesantes, relevantes para tener en cuenta para el momento de decidir establecer una empresa o crear una empresa en Paraguay. En las observaciones que estaremos compartiendo nos va a dar orientaciones de carácter general o algunas recomendaciones para cuestiones específicas, donde vamos a estar aclarando también algunos contenidos de algunas publicaciones importantes, asesoramiento profesional del por qué es importante venir a poner un negocio en Paraguay, el porcentaje de tributo, los tipos de tributos existentes también en vista de que nuestro país también está estrechamente vinculado con las situaciones fácticas que atraviesa en este momento, teniendo en cuenta que el clima de negocios, a pesar de las dificultades actuales, existen estudios que demuestran lo factible que es nuestro país para tener un negocio. Por otro lado, también es importante que estemos compartiendo cuáles son las inquietudes o consultas que puedan tener los inversionistas referente a nuestro país, cuáles son las informaciones que podemos ofrecer a inversionistas, digo bien, de otros países para que se puedan instalar a nuestro país y traer, por ejemplo, trabajo a nuestros compueblanos y de esa forma también crecer en el ámbito económico. Los temas principales que estaremos analizando es referente a nuestro país, informaciones generales, tipos de empresa, registros legales y control, y también los principales tipos de impuestos existentes en el Paraguay. A continuación compartimos las informaciones. Me gustó mucho preparar este tema referente a lo que es nuestro querido Paraguay, ofrecer informaciones generales a nivel país. A pesar de que existen muchas informaciones negativas referente a nuestro país, es inmensa las informaciones positivas y poner en una balanza lo negativo y positivo. Nuestro país es único, es rico, entonces todos debemos estar orgullosos de nuestro querido Paraguay. Las informaciones generales referente a nuestro país. Referente a lo que es la situación geográfica, nuestro país se encuentra en el centro de América, es conocido como el corazón de América del Sur, no tiene salida al mar nuestro país, pero limita con tres países, Brasil, Argentina, Bolivia, y a pesar de su situación de mediterraneidad y de ser una economía pequeña, debido a que nuestro país es muy chico, tiene una posición geográfica bastante privilegiada por la influencia de un sistema fluvial bastante importante que forma parte de la posición geográfica de la cuenca del río de la Plata y por encontrarse en la intersección de las rutas internacionales. Por ejemplo, esta posición geográfica permite a nuestro país el fácil acceso, digo bien, de los principales puertos y mercados de América del Sur. Entonces eso también tiene como una ventaja el Paraguay.
Junto a Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, Paraguay integra un bloque comercial más grande de la región, que es el Mercosur, Mercado Común del Sur, un mercado integrado con un potencial de 295 millones de consumidores con los bienes, servicios y factores de producción en un futuro próximo. Entonces, Paraguay, a pesar de ser un país chico, ocupa una posición geográfica privilegiada. La superficie total de nuestro país, el clima que tenemos y las condiciones naturales. Nuestro país cubre un área de 406.752 kilómetros cuadrados y se divide en dos regiones, la región oriental y occidental, y están separados por el río Paraguay. La región oriental, por ejemplo, es una ondulada llanura de muchos bosques y cubre aproximadamente el 40% de la superficie total de nuestro país. En ella, en la región oriental, se centra la mayor parte de los habitantes y la actividad económica a nivel país. Entonces, la región occidental o la región del Chaco, como es conocido, es una vasta región también bastante húmeda y con muy baja densidad de población. Una tercera parte del territorio se encuentra en la zona tórrida y dos otros en el sur templado. Los veranos suelen ser bastante calurosos y el invierno muy seco. Somos muy privilegiados y ricos, por eso les decía que con orgullo hablo de mi querido Paraguay. Tenemos dos idiomas oficiales, que es el guaraní y el español, entonces es un país bilingüe. Es uno de los pocos países que poseen dos idiomas oficiales del continente americano. La mayoría de los paraguayos habla y entiende los dos idiomas, siendo el guaraní predominante en las zonas rurales y el español en el centro, por decir así, aunque como nos concentramos o tenemos relaciones con otros países como Brasil, que habla otro idioma también. La mayor parte de nuestro país maneja prácticamente tres idiomas. Entonces, realmente somos muy privilegiados de vivir en este país. Siguiendo con las informaciones generales referente a nuestro país, Paraguay, referente a lo que es la población total del Paraguay actualmente es de 7.1 millones de habitantes y la densidad poblacional es de 17.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya les había dicho que la región de Paraguay se divide en dos, la región oriental y la región occidental. La parte de la región oriental está urbanizada en un 62.1%. Para el año 2019 la población estimada era de 7.152.703 habitantes. Actualmente en el 2020 seguro que eso ya fue variando, aumentando por supuesto. De acuerdo a la proyección de población, Paraguay es un país mayoritariamente urbano, con un 62.1% de concentración poblacional en esta área y 37.9% en la rural. La tasa de desempleo abierto afecta al casi 7% de la población. Para ser más efectivo, es 6.9 la tasa de desempleo abierto para la población de 15 a más de 24 años de edad. Afecta al 13% de dicha población la tasa de desempleo. La agricultura es la principal actividad económica, ocupando así el 30% de la población económicamente activa, seguido de los servicios públicos con el 22% y el comercio con un 21%. La industria manufacturera emplea al 12% de la población económicamente activa. Nuestro país, estas informaciones son a nivel país, por eso habla de información general. Y ustedes también manejan que nuestro departamento es eminentemente agrícola y que la actividad económica en referente a la agricultura es un 40% luego, ¿verdad? Y a nivel país es un 30%.
El departamento central, con una población estimada de 2.158.215, constituye el 30.2% respecto al total a nivel país. Asunción, la capital de nuestro país, cuenta con una población de 522.287 habitantes, conformada el 7.3% de la población del país, que está situada a orillas del río Paraguay. Otras ciudades importantes son Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, donde se centran más cantidad de habitantes. La región prácticamente por la mayoría de las ciudades es católica apostólica romana, profesada por el 85% de la población. Sin embargo, existe libertad de conciencia y de culto, así como templos de diversas religiones en todo el país. El sistema político de Paraguay es una república libre e independiente. Nosotros somos libres de elegir a nuestras autoridades de conformidad a la Constitución Nacional sancionada en 1992. Se constituye como Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado, adoptando como forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Nosotros sabemos que nuestro sistema económico es descentralizado. Cada departamento, cada lugar, cada distrito cuenta con sus propios jefes de estado, por decir así, tanto gobernadores, intendentes, que son las autoridades a nivel local, departamental, y luego contamos otra vez con un jefe a nivel país, ¿verdad? Pero somos libre e independiente. Informaciones generales referentes a la actividad económica, datos macroeconómicos de Paraguay. El Paraguay existe, o en nuestro país existe, un sistema económico basado en el libre comercio. Hace unos años fue establecido un régimen basado en el libre intercambio, la libre importación y exportación y la libre circulación de capitales. No existe control de precios ni otros tipos de restricciones, por eso que las industrias o en el sector de negocios o empresariales hay mucha competencia, ya que nuestro país es libre en cuanto al comercio. Entonces las grandes empresas hacen importaciones, exportaciones inclusive, y hay mucha competencia. La libre importación y exportación y la libre circulación de capitales facilitó para que haya más competencia. La actividad económica se basa fundamentalmente en la agricultura, ganadería, servicio y comercio. En nuestra zona, en el departamento de Canindeyú, se centra en un 40% lo que es agricultura y ganadería. A nivel departamental y a nivel local también es así la realidad. En términos de proyecciones de crecimiento y Comisión Económica en América Latina y Caribe, pronosticó que nuestro país será la segunda economía con mayor crecimiento económico de Sudamérica durante el 2018, y esto ya se demostró con un 5.6% de crecimiento, así también en el 2019. Solamente actualmente en el 2020, con el tema de la pandemia, se está estancando un poquitito, aunque ya consiguieron otras fuentes de exportación de carne en otros países que estaba cerrado, por ejemplo, y así sucesivamente. El Paraguay con sólidos fundamentos macroeconómicos también, los cuales incluyen una deuda moderada y una política monetaria disciplinada, aunque actualmente tuvimos que contraer una deuda por el tema de la pandemia, pero esperemos que se vuelva a pagar todo eso, ¿verdad? Y que seamos un país creciente. En general, las proyecciones sobre las perspectivas para nuestro país, Paraguay, son muy buenas. No obstante, también existe una necesidad de tener en cuenta que existen factores vulnerables que podrían afectar negativamente este optimismo o este resultado. Dos de ellos constituyen la caída de los precios de las materias primas y la débil recuperación de algunos países
que influyen también en nuestra economía. Por ejemplo, Brasil y Argentina, que actualmente la economía de Argentina, por ejemplo, referente a su dinero es muy baja, así como Brasil también. Eso es lo que nos afecta un poco también para el crecimiento. Se observan al costado datos reales en números económicos en Paraguay referente a lo que es la inflación en el 2019, el Producto Interno Bruto, tanto del 2017, 18 y 19 y cómo fue creciendo eso. Entonces son puntos muy favorables a favor del Paraguay. Principales indicadores también del sistema bancario nacional, este es del 2019, la tasa de morosidad, de solvencia, rentabilidad y liquidez a nivel país también. Siguiendo con las informaciones, son informaciones tan interesantes que vuelvo a escuchar a veces mis grabaciones y se escuchan ruido. Resulta ser que en mi casa, al lado de mi casa, hay una carpintería que hace interferencia a las grabaciones y si es que vuelvo a grabar me lleva 5 horas. Entonces pido disculpas si escuchan algunos ruidos indebidos, pero es de la carpintería que está al lado de mi casa y también se escucha inclusive el ruido del lavadero que está enfrente, pero son gajes del oficio, queridos jóvenes. Siguiendo entonces, acuerdos internacionales. Nuestro país, Paraguay, actualmente mantiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo y ha logrado establecer una cooperación muy importante y también negociar tratados comerciales, de los cuales el más importante desde el punto de vista económico y sin duda es el Tratado de Asunción, por medio del cual se constituye desde el Mercado Común del Sur, que es Mercosur, suscrito en el año 1991, el libre comercio entre Argentina, Brasil, Uruguay. Esto significa, eso también es una ventaja muy importante. Nosotros, por ejemplo, para viajar en estos países, tanto Brasil, Argentina, entonces no necesitamos tener visa para poder llegar hasta allí, por ejemplo, solo con nuestra cédula de identidad ya lo podemos hacer. Entonces existe el libre comercio entre estos países. Posteriormente también se adhirió al Mercosur Venezuela como miembro, país que actualmente se encuentra suspendido en todos los derechos y obligaciones a su condición de Estado parte. El Mercosur tiene como asociado también a Bolivia y Chile. Desde el año 1996 también forma parte Perú desde el 2003, Colombia desde el 2004 y Ecuador desde el 2004 también. El Tratado del Mercosur o el Tratado Constitutivo del Bloque Mercosur implica, entre otras cosas, la libre circulación de bienes y servicios, también factores productivos entre los países, a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías o mercaderías de cualquier otra medida equivalente, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados. Existe una muy buena relación con los países integrantes del Mercosur hasta actualmente, con excepción a lo que ocurre actualmente con el tema de la pandemia, que está todo cerrado con Brasil, por ejemplo, pero es solamente referente a estos problemas. Referente a lo económico, por ejemplo, existen muy buenas relaciones con Brasil. Promociones de inversión. Nuestro país es uno de los pocos países del mundo que contempla ampliamente su legislación las promociones de inversiones. Ofrecemos promociones de inversiones, ya sean nacionales o extranjeras. Los inversionistas extranjeros se les ofrece garantía legal, los mismos derechos y obligaciones que al inversionista nacional, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ¿verdad? Entonces se le ofrece
igualdad de promoción de inversiones a los extranjeros para que vengan a realizar su inversión en nuestro país, por ejemplo, para que eso también pueda ayudar a crecer a la economía de nuestro país. Además de la ley de promoción de inversiones que se describe detalladamente en el material, el país cuenta con series de condiciones económicas naturales que lo hace atractivo para las inversiones. Paraguay cuenta con prácticamente todas las exigencias y que le hace atractivo para que los inversionistas vengan a invertir en nuestro país. La estabilidad social y económica, también política. Tenemos todavía o contamos todavía con grandes zonas de bosques naturales, pastos, tierras fértiles. Nuestro país posee tierras muy fértiles que producen muchísimo la energía hidroeléctrica abundante, limpia y renovable que ofrecemos y bastante barata, por cierto. Abundante trabajo con bajos costos de mano de obra. Nosotros sabemos que en Paraguay el costo de mano de obra es bastante bajo, entonces los inversionistas eso le llama la atención, ¿verdad? Costos fiscales relativamente muy bajos. Eso al comienzo mencionaba que el Paraguay es uno de los países con costos fiscales más bajos prácticamente, libre repatriación de capital y dividendos, fácil acceso a los mercados internacionales a través del río Paraná, al río Paraguay y de un sistema vial con puentes internacionales. En esos aspectos, por ejemplo, no tenemos inconvenientes. Los tipos de empresas existentes en nuestro país, principales formas jurídicas de las organizaciones en Paraguay a continuación. Tipos de empresas, principales formas jurídicas de las organizaciones en nuestro país. Las principales formas jurídicas de una organización de negocios o empresas que se pueden adoptar como estructura en Paraguay son las siguientes, que nosotros ya estudiamos en algún momento de este proceso tan largo que estamos ya culminando, que son las sociedades anónimas, que es la SA, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SRL, sucursales directas de sociedades constituidas en el exterior, sociedades colectivas que son conformadas por varios sectores, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones también, sociedades de capital e industria, empresas individuales y de responsabilidad limitada. A continuación estaremos compartiendo informaciones relevantes a las principales formas jurídicas de organización. Primeramente encontramos las sociedades anónimas, tipos de empresas en Paraguay. La SA son asociaciones comerciales en las que el capital aportado por los socios está representado por acciones. Entonces, en la SA los socios solo responden ante terceros hasta la concurrencia de sus respectivos aportes, hasta el monto de su aporte. Esto es así por cuanto la sociedad anónima responde a las obligaciones sociales únicamente con su patrimonio. La SA o la sociedad debe constituirse por escritura pública. En ese acto público deben estar identificados quiénes son los socios, la denominación, el domicilio, la duración de la SA, el objeto social, el importe de capital suscrito e integrado. También es importante mencionar el número y valor nominal de las acciones, la forma de administración y el control de la misma. También es importante mencionar las normas bajo las cuales se distribuirán las ganancias y pérdidas. Y también hay que mencionar a la hora de constituir por escribanía pública o por escritura pública otras cláusulas relativas a las operaciones sociales. Está constituido por acciones y la responsabilidad de los accionistas es independiente al de la sociedad. Entonces, también más abajo se menciona otras informaciones relevantes que dejo a que ustedes lean, que analicen y que compartan. Luego la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, es otro tipo de empresa
en Paraguay deben estar constituidos por 2 o más personas, las cuales pueden ser físicas o jurídicas. En general, cualquier empresa o sucursal legalmente constituida y registrada en nuestro país a través de un contrato social que debe extenderse por escritura pública. Estas sociedades o la SRL tienen prohibido realizar operaciones bancarias de seguro y de capitalización de ahorro y cualquier otra actividad que exija otro tipo de societario o socio, ¿verdad? Como por ejemplo los almacenes generales de depósito que deben ser constituidas a través de sociedades anónimas. Este tipo de sociedad se caracteriza por limitar la responsabilidad al monto del aporte y por contar con un número de socios reducido. Para que sea conformado una SRL no puede haber más de 25 socios, hasta 25 socios, por la división en cuotas no representativas de títulos negociables de capital. Entonces, por no exigir libre transmisibilidad, no se puede transferir de las partes sociales por la suscripción total de capital al formarse la sociedad. Entonces, es limitado. Y por no contar con una limitación de capital mínimo y por su simplicidad de constitución y funcionamiento. Abajo, a continuación, se mencionan las obligaciones de integrar una SRL. Por ejemplo, el capital en cuotas iguales al valor de 1000 a su múltiplo, por decir así. Entonces, dejo a cargo de ustedes para que analicen las informaciones más relevantes referente a lo que es SRL en nuestro país. Sucursales de entidades extranjeras. Las sociedades constituidas en el extranjero para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social se ajustarán a las disposiciones legales vigentes de Paraguay o de nuestro país. Sin embargo, en cuanto a su exigencia y capacidad, se registrarán por las leyes del país de su domicilio. Entonces existe una combinación. Podrán operar en Paraguay constituyendo una sucursal, agencia o representación a tales fines. Entonces esas sucursales de entidades extranjeras deberán establecer una representación con domicilio en Paraguay o nuestro país. Deberán también acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo de las leyes de su país con la nuestra. También justificar el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación. Y también se debe asignar el capital que se le asigne en su caso y la designación por sus representantes. La misma también requiere la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias. Tampoco requiere llevar libros societarios. Otras sociedades en Paraguay, las sociedades colectivas, las sociedades comanditas simples, sociedades comanditas de acciones, sociedades simples, empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Qué tipo de sociedades son las colectivas o colectiva? ¿Verdad? Comprende 2 o más socios que son subsidiaria, limitada y solidariamente responsable por sus obligaciones sociales. Luego, la sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad, sin embargo, existen socios colectivos que responden solidariamente e ilimitadamente por las obligaciones sociales, pero los socios no responden por las mismas hasta el límite de sus aportes. El siguiente es la sociedad de comanditas por acciones o en comandita por acciones. También tiene socios colectivos, encontrándose los aportes de estos últimos representados por acciones. Luego, la sociedad simple es aquella que no reviste los caracteres de alguna de las otras sociedades regladas por el Código Civil de nuestro país y que no tenga por objeto el ejercicio de una actividad comercial en el Paraguay. El último, la empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser constituido en cualquier o por cualquier persona física capaz de ejercer comercio.
Los bienes que conformen el capital deben constituir un patrimonio separado e independiente de los demás pertenecientes a la persona. La responsabilidad de esta queda limitada al monto del capital afectado a la empresa. Entonces, estos son otras sociedades que operan en Paraguay. Algunos registros legales y de control analizaremos a continuación. Registros legales de control comunes a todo tipo de empresa en Paraguay. Todas las empresas deben llevar los siguientes registros legales: registro de los accionistas, libros de depósitos de acciones y registros de asistencia de asambleas generales, también los libros de actas de asamblea, libros de actas de reuniones de los directivos, libro diario mayor, libro de inventario, IVA, de compra y venta también. Estas reglamentaciones son de nuestro país y que se deben llevar adelante o siempre se deben registrar, digo bien. La supervisión gubernamental se lleva a cabo por organizaciones estatales, como por ejemplo Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades y la Subsecretaría de Estado y Tributación, ambos independientes al Ministerio de Hacienda de vuelta. Entonces, estos son los que quedan a cargo de controlar. Son controles comunes para todo tipo de empresa a nivel país. Impuestos en Paraguay. El Paraguay es conocido como el paraíso fiscal, ¿verdad? Es uno de los países donde se paga menos impuesto o el porcentaje o la tasa de impuesto es muy reducida. Por los otros países es conocida como el paraíso fiscal, el Paraguay, entonces. Y también se encuentran por ahí las evasiones, pero eso ya entre paréntesis nada más. La mayor parte de la recaudación tributaria en Paraguay proviene de los impuestos nacionales de los negocios que operan dentro de nuestro país. Los tributos municipales o regionales son muy significativos, o digo bien, insignificativos, no son muy significativos, muy reducidos los tributos municipales y regionales. La recaudación de nuestro país proviene de los impuestos nacionales. Criterios utilizados por nuestro sistema tributario para gravar la renta es el criterio territorial o de la fuente. Estos indican que están grabados por todas las rentas provenientes de bienes o derechos dentro del territorio nacional. No obstante, los rendimientos obtenidos por capitales colocados en el exterior, así como los diferentes cambios de los mismos. La misma es considerada también o son considerados de fuente paraguaya cuando la entidad inversora o beneficiada se encuentra radicada en Paraguay. Por lo tanto, estas rentas están grabadas. Supongamos que vienen empresas de otros países pero que están instalados en el territorio nacional, entonces esos son considerados, por decir, rentas grabadas a nivel nacional. El ajuste por inflación no está permitido en nuestro país, pero los contribuyentes están obligados a reevaluar sus activos fijos cada año con los índices establecidos por el gobierno. Actualmente hay rumores, por ejemplo, que van a ser sancionados las personas que declararon mal o evadieron montos específicos en la declaración jurada, por decir así, ¿verdad? Siguiendo el principio de territorialidad o territorialidad, la legislación no admite créditos por impuestos pagados en el extranjero. Nuestro país ha suscrito diversos tratados o acuerdos con otros países con el fin de evitar la doble imposición, especialmente en lo referente al transporte aéreo, fluvial y terrestre. Este tipo de acuerdo ha sido suscrito con Uruguay, Chile, Bélgica, Alemania, Argentina y Qatar. Estos son los principales impuestos a nivel nacional o en Paraguay. El impuesto selectivo al consumo, el ISC,
que estuvimos analizando en la clase anterior. El IVA, el impuesto al valor agregado, es uno de los impuestos más conocidos por todos. El simple y simple régimen simplificado para pequeñas y medianas empresas. El INR, que es el impuesto a la renta de no residente, es un impuesto que grava a las personas que viven en otros países. El IRP, el impuesto a la renta personal, que también manejamos. El IDU, el impuesto a los dividendos y a las utilidades. El IRE, el impuesto a la renta empresarial. El IRAGRO y el IRASIS prácticamente se redujeron a lo que es el IRE, ¿verdad? Que vamos a ir analizando de a uno a medida que vamos pasando. Espero que les haya gustado estas informaciones tan interesantes referente a lo que es nuestro país. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.